No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Es uno de esos días en los que, si te gusta mucho el fútbol, si te gusta un poquito, incluso diría que si no te gusta nada, hoy es uno de esos días en los que te levantas, al menos esbozando una sonrisilla. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. ¿Qué digo yo que sonreír en unos tiempos en los que en general la gente anda enseñando los colmillos? Pues no está mal. Esta mañana, como la de aquel 8 de julio del 2010, España ha vuelto a despertarse hablando de una sola cosa, que la selección va a jugar la final de un mundial. Por aquel entonces era la ilusión de las primeras veces. Hoy es la ilusión de volver a hacerlo, 16 años después. Sentimientos muy similares que podemos ver en la calle, en las banderas, en los balcones, en los pitidos de los coches, en los gritos, en las celebraciones en la calle, en esa sonrisa de quienes vuelven a creer que el domingo puede ser una noche histórica. Y todo gracias a un equipo que se plantó en el estadio de Dallas sin complejos ante una selección francesa que llegaba casi con el aura de favorita, no había perdido ni un solo partido. España, por su parte, se acercaba a la semifinal con la misión de enseñarle al mundo su mejor versión, y lo hizo. Y lo consiguió. Ahora esa victoria deja a la selección a un paso de la segunda estrella de la camiseta. Desde Dallas, uno de los enviados especiales de la SER, Antón Meana. Antón, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y se cumplió uno de los pronósticos que hacíamos ayer a esta hora en Hoy por Hoy, que España tuviera el control del centro del campo y que el partido se jugara en la zona de Rodri, Fabián y Dani Olmo en vez de en las bandas con jugadores tan peligrosos como Olise o Kylian Mbappé. España maniató a Francia, la convirtió en un equipo vulgar y va a jugar la segunda final de Copa del Mundo de su historia. El equipo duerme, descansa a esta hora en Dallas. Cuando amanezca tienen un entrenamiento de recuperación prácticamente voluntario por estirar un poco las piernas, porque hoy han tenido tarde-noche libre aquí en Dallas, y en tiempo de larguero viajarán a Nueva York para instalarse hasta el día de la final en la ciudad que nunca duerme. Esperemos que España consiga allí la segunda estrella de su historia. Anoche se repitieron imágenes que muchos, teníamos guardadas en la memoria. Miles de personas en las calles, plazas celebrando el pase a la final. Y todos con la misma pregunta: ¿y si vuelve a pasar? Irene Millán, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Cientos de pantallas gigantes estuvieron repartidas en plazas de pueblos y ciudades. Los gritos de ánimo durante el partido dejaron algunas voces roncas y la posterior celebración provocó lo mismo. La ilusión de las calles era la misma que se veía en las caras de los jugadores, entre ellos la de Pedro Porro, que empezó el Mundial en el banquillo y se ganó la confianza del entrenador, y no era capaz de ocultar la emoción cuando recibió el MVP del partido. Es un sueño hecho realidad, la verdad que ni en mis mejores sueños, muy feliz por la... Sobre el campo los jugadores celebraban al ritmo de superestrella de Aitana y en el vestuario siguió la fiesta. Citando a Cucurella, esto es una cita, esto de los tacos en antena suele chirriar. Vaya puto recital, decía Cucurella en el vestuario. Bueno, muchos se acordaban de Francia, a la que la selección noqueó, al mismo tiempo que otros soñaban con lo que viene ahora. Argentina o Inglaterra, segunda y cuarta selección en el ranking FIFA. Luis de la Fuente dice que no tiene preferencia, aunque sí una ilusión. Ahora mismo no estamos para preferencias, nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni. Bueno, ahí le hace ilusión a Argentina. Si es para ganar, fantástico. Esta noche vamos a descubrir la incógnita de quién va a ser nuestro rival en la final. De momento, seguimos con otras cosas que nos deja el día. Está empezando este miércoles, es 15 de julio. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Y mientras anoche todas las miradas estaban puestas en la selección, en el campo de Gibraltar también se vivía un momento histórico.
Es el sonido de cómo celebraban vecinos de esa zona la caída de la verja que durante 117 años ha separado el Peñón y la península. La verja, una parte de la verja pequeñita, fue derribada por Fabián Picardo, el ministro principal de Gibraltar, y por el alcalde de la línea, Juan Franco. El acuerdo, que se ha estado negociando durante años entre Bruselas y Reino Unido, supone la eliminación de los controles de la frontera y simboliza el fin de una historia que no ha estado libre de polémicas. Los momentos de mayor tensión se vivieron cuando en el año 69 Franco decidió prohibir el tránsito. Allí está un compañero de la SER que ha madrugado hoy para ver en persona el cambio histórico. Rubén García. Rubén, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Pues sí, esta frontera, este paso entre Gibraltar y España fue durante décadas sinónimo de discordia. Desde esta pasada medianoche esa verja está totalmente abierta. Anoche se escenificó un momento histórico, una escena que nadie podría imaginar aquí hace unos años y que rompe barreras físicas, sentimentales y prácticamente de toda índole. Con la firma del tratado ayer de Gibraltar, se firmaba en Bruselas, esta pasada medianoche se eliminaban los controles policiales, ya no hay que enseñar el DNI o el pasaporte para entrar en Gibraltar. Y a estas horas, cuando amanece, cuando comienza el tránsito de los más de 15.000 trabajadores españoles en el Peñón, lo que vemos son caras de gente que no se cree lo que está pasando. Muchos de ellos incluso entran grabando con sus teléfonos móviles para inmortalizar este momento. La primera vez que entra en Gibraltar ya sin controles. Día histórico el de este 15 de julio en el que va a visitar la zona el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, y a lo largo de la mañana, en este Hoy por Hoy, vamos a estar en Gibraltar. Y en la línea, y en esa verja que ya no es verja, y en esa frontera que ya no es frontera, y en ese lugar que antes cruzaban y por el que ahora simplemente se pasa. Es un gran cambio. A las 9 de la mañana vamos a conversar con Fabián Picardo, con Juan Franco, con el ministro principal de Gibraltar, con el alcalde de la línea, porque los días históricos, y este lo es, hay que contarlos. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. La crónica de tribunales sigue marcando la agenda informativa de este país, la agenda política de este país, la agenda tuitera de este país. Ayer la audiencia de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. A Miguel Ángel Gallardo, ex líder del PSOE de Extremadura, le ha impuesto 18 años. El magistrado considera que los condenados participaron como autores materiales o como cooperadores en la creación de una plaza de empleo público innecesaria y vacía de contenido en la Diputación de Badajoz. La sentencia, dictada por unanimidad, plantea dos posibilidades: que la creación de la plaza se diera a petición de David Sánchez o que fueran los responsables de la institución los que quisieron favorecer al hermano del presidente. Son hipótesis. En esa sentencia hay, en opinión de los jueces, algunos hechos probados y hay un buen puñado de hipótesis de los jueces. Entonces, no es discutir, es simplemente describir la sentencia. Y en la sentencia se llega a algunas conclusiones a partir de hipótesis o de indicios. Desde Moncloa se han apresurado para salir y defender la inocencia del hermano del presidente. El primero fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, que en el lugar habitual de expresión para él, en redes sociales, escribió que con esta decisión judicial se pretende derribar al Ejecutivo por vías distintas a las urnas. También habló el Masaiz para decir que respetan la sentencia pero que no la comparten. Lo que le puedo afirmar es que esta causa tiene un único origen, que es dañar al presidente del gobierno a través de su entorno familiar. Desde Génova hablan de un día histórico, aprovechan para señalar directamente a Sánchez y para pedir su dimisión. El líder de la oposición, Núñez Feijóo, le ha recriminado al gobierno que desacredite la decisión de los magistrados. ¿Quién es el gobierno para descalificar la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz? El gobierno lo que tiene que hacer es acatarla. Esther Muñoz, su portavoz, sí reconoció ayer que en la sentencia no está aprobado que hubiese tráfico de influencias, pero también que no cree en las casualidades. Y el Congreso de los Diputados rechazó ayer la senda del déficit con los votos en contra del PP, de Vox y de Junts, que últimamente y en muchas votaciones forman un trío de derechas muy eficaz. Los grupos han aprovechado el debate para recordar al gobierno que no tiene mayoría para aprobar los presupuestos. Hacienda volverá a llevar al Congreso la semana que viene esa misma senda que, en fin, salvo giro inesperado del guión, volverá a ser rechazada. Jordi Fábrega. El no del Congreso a la senda de estabilidad ha sonado ya como un no adelantado a los presupuestos. Lo decía claramente el diputado de Junts, Josep Maria Cruzet. Tothom sap que no tindran pressupostos i vostè també ho sap. Per tant,
deixin d'enganyar la gent. Que le pedía al ministro de Hacienda que deje de engañar a la gente porque todo el mundo sabe que no habrá presupuestos. Algo que de ocurrir, según el PNV, obligará a adelantar las elecciones. De momento, el próximo movimiento del gobierno, tras el no a su propuesta, es volver a llevarla en los mismos términos la semana que viene a la Cámara, porque defiende el ministro Arcadi España que esa propuesta es buena para las comunidades. Lo que hoy planteamos es una oportunidad de disponer de más recursos, no de recortarlos. Una oportunidad de reforzar el estado del bienestar, no de debilitarlo. Y una oportunidad de dotar de mayor estabilidad financiera a las administraciones territoriales. Unos argumentos que no han convencido a PP, a Junts y a Vox, que todo apunta volverán a rechazar la semana que viene esta propuesta. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La norma que sí ha salido adelante en el Congreso, pese a la negativa de Vox, ha sido la reforma de la Ley de la Dependencia, que supone una inyección de hasta 6.200 millones para el sector de los cuidados. En Andalucía, el gobierno de Partido Popular y Vox, la coalición que gobierna ahora Andalucía, llevan una semana, no llevan ni una semana gobernando juntos, ha materializado un primer desencuentro público. El vicepresidente Manuel Gavira, de Vox, que pertenece, por tanto, a ese espectro ideológico al que le molesta que se hable de cambio climático. Bueno, pues mostró ayer, entre otras cosas, su malestar por la imagen de unión institucional, de coordinación que protagonizaron Juanma Moreno y Pedro Sánchez en Los Gallardos, en Almería. El socio del gobierno del PP andaluz le ha recriminado a Moreno Bonilla que hablen de cambio climático porque dice que así se eluden responsabilidades. Radio Sevilla, Natalia Perales, buenos días. Buenos días. Gobierno y Junta han dado una imagen de unidad, ambos concienciados con la emergencia de paliar los efectos del cambio climático en este tipo de incendios como el de Almería, que se expanden con rapidez. Y eso ha causado el primer desencuentro entre PP y Vox, mientras que Gavira le ha pedido que deje el fanatismo climático y limpie los montes. Moreno evidencia las diferencias de criterio en este tema. Estamos hartos de ver a políticos hablar de cambio climático para eludir sus responsabilidades. Necesitamos menos ideología, más seriedad, más responsabilidad y más sentido común. Cada uno es libre. Yo ya he dicho en numerosas ocasiones que Vox es Vox y nosotros somos nosotros. En aceptar la realidad del cambio climático, pues evidentemente no estamos de acuerdo. El vicepresidente Manuel Gavira se ha molestado con la imagen de Juan Manuel Moreno junto a Pedro Sánchez en Almería. Del exterior, Estados Unidos da por terminada la cuarta noche de bombardeos contra Irán después de haber atacado docenas de objetivos militares en el estrecho de Hormuz, una nueva oleada sobre la que Trump ha dicho que se va a repetir en los próximos días y que la semana que viene incluirá infraestructuras militares. El ejército persa asegura que si Washington intenta bloquear sus puertos, ellos van a cerrar otras rutas de sus aliados. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. Y a 2 días de que se cumpla un mes de la firma del preacuerdo de paz, el memorándum es ya a papel mojado. A las 10 de la noche ha entrado en vigor ese bloqueo de los puertos persas que fue decretado por Estados Unidos de forma unilateral como respuesta a los ataques iraníes contra barcos en el estrecho de Hormuz. Y por cuarta noche consecutiva, los cazas de Estados Unidos han despegado de los portaaviones. Durante varias horas han atacado docenas de objetivos militares. El ejército persa asegura haber atacado por su parte una base de la quinta flota de Estados Unidos en Bahrein y horas antes, Kuwait, que es socio de Estados Unidos en la zona, había denunciado que 4 de sus marineros habían resultado heridos en un bombardeo iraní. La tensión, así, crece en el terreno mientras la vía diplomática sigue muerta. Dice Trump que en las últimas horas ha hablado con Irán y que quieren llegar a un acuerdo, pero que cada vez que llegan a uno lo rompen. Por eso advierte de que si no lo hacen, si no desbloquean Hormuz, no va a quedar nada en Irán. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Verano, a esta hora, los miércoles, queremos mirar al mundo para saber de qué se habla, más allá de los grandes titulares o de las grandes historias en países como Marruecos. Y allí se habla de la detención de un periodista y de un rapero que habitualmente son críticos con el gobierno marroquí. Vamos a Rabat. Marc Ferrà, buenos días. Buenos días. Los dos siguen en custodia policial a la espera de pasar ante el fiscal. Lamrabet, nacido en Tetuán, hace años que vive en Barcelona. Viajó a Marruecos el domingo para hacer unas gestiones, aunque la policía lo esperaba en el aeropuerto. La fiscalía justifica su detención por la publicación de contenidos digitales presuntamente difamatorios o injuriosos contra personas o instituciones. Es su mujer, Laura Feliu. Tan sereno y
firme en sus convicciones y bueno, me comunicó que va a asumir él mismo su defensa, que bueno, todos los cargos en principio pues tienen que ver con la libertad de expresión por ejercer su oficio desde España. Reporteros Sin Fronteras ha pedido su liberación y critican el uso, dicen, del aparato judicial para silenciar voces críticas. Lamravet ya fue condenado a cárcel en 2003 y más tarde a una década sin poder ejercer el periodismo. En el caso del rapero marroquí Mehdi Leyaoui, su entorno explica que cuando se disponía a viajar a Marsella, donde vive actualmente, le informaron que no podía salir del país. La policía lo citó el lunes y tras interrogarlo quedó en custodia. Previsiblemente pasará hoy a disposición judicial. Según su entorno, su detención estaría relacionada con sus publicaciones en redes y su posicionamiento artístico. El alcalde de Nueva York ha anunciado una medida, un plan que se llama Noche de Padres. 4 horas libres a los adultos que tengan hijos para que puedan irse, no sé, a cenar, al teatro, a un musical. Los menores estarán en actividades supervisadas. Nicolás Lupo. Este nuevo programa piloto del Ayuntamiento de Mamdani se enmarca en el objetivo de ayudar a las familias, especialmente las más vulnerables, a lidiar con el alto coste de vida. Centenares de padres de los 5 distritos podrán optar a dejar a sus hijos durante 4 horas en la tarde de un domingo de agosto, cuando los campamentos de verano ya han finalizado y las escuelas todavía no han comenzado el curso académico. Al igual que este padre de un bebé de varios meses, las familias en Nueva York tienen que pagar de media 25 euros por hora para contratar a un o una canguro, por lo que salir a cenar o ir al cine fácilmente puede superar los 100 euros. Y es que la ciudad pondrá a disposición de los padres los centros recreativos de la ciudad, bajo la atención de cuidadores con experiencia. Esta iniciativa, lanzada por la consejera de Parques y Centros Recreativos, intenta paliar las dificultades que tienen las familias neoyorquinas, en una ciudad donde casi el 90% tiene muchas dificultades o les es literalmente imposible costear las escuelas infantiles. Sus precios van desde los 1.800 a los 3.600 euros mensuales, dependiendo de si son a tiempo parcial o jornada completa, y la inflación reciente ha provocado que el coste mínimo de criar un niño se eleve a varias decenas de miles de euros al año. Vamos ya con la recomendación cultural que nos trae Raquel García. La exposición que hoy recomendamos visitar se sale de lo común, una mezcla entre fotografía y grabado, un proyecto de investigación para su autora, la Premio Nacional Isabel Muñoz, que recibió el encargo de Patrimonio Nacional para un programa sobre los espacios naturales de los Reales Sitios y que convirtieron el Escorial en su segunda casa durante meses. Primero descubro el monasterio del Escorial, que a mí nunca me había interesado, ni el personaje de Felipe II, que no me había interesado, y de repente descubro, por un lado, esa parte humana, porque todos, hasta los reyes, somos humanos, y luego me fascinó esa biblioteca y los personajes que la formaron. El resultado lleva por título Las Piedras del Cielo, 35 piezas en las que el artista mezcla técnicas y materiales y convierte en su obra en casi otra forma de expresión artística. Lo más dificultoso cuando quieres crear, ¿no?, algo partiendo de cero que no conoces, eso es complicado. Entonces tienes que probar desde los distintos papeles, los distintos metales, ¿no? Luego ver quién te lo imprime bien y quién no le importa repetirlo hasta la saciedad, hasta que lo tengas, ¿no? Una exposición en la que hay imágenes, pero también objetos, vídeo, instalación y que transportan al visitante a una experiencia sensorial que traspasa los límites de la fotografía. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.